porcentaje de presentes para votar. 238. Diputada Bachey, el sentido de su voto. ¿Abstención? Sí. Abstención. Diputado Basterra, el sentido de su voto. Positivo, presidente. Positivo. Diputado Leiva. Positivo o negativo, diputado. Presidente, No, diputado, por los niños y jóvenes de mi patria, no le voy a permitir, diputado, ¿cómo es el sentido de su voto, diputado? Bueno, positivo será, ¿no? Sí. El voto es positivo del diputado Leiva. El sentido del voto de esta presidencia es negativo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 181 votos afirmativos, 60 negativos, 1 abstención. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado de la Nación. A continuación, corresponde votar el expediente 9, Poder Ejecutivo 2025, para aclarar... 181 votos sobre 242, más de 2 tercios. Se rechaza el veto a la llamada Ley Garrahan o de emergencia pediátrica para hablar con propiedad técnica. Ahora les pido que tomen asiento, por favor. La votación respecto del veto del presidente corresponde votar el al financiamiento 9, universitario, a la ley, Poder Ejecutivo o al proyecto de 2025, financiamiento para aclarar universitario. el sentido del voto. Por la afirmativa se insiste con la sanción pero ahora se va a ocupar el sistema. Mirá la plaza, ¿no? Sí. Por la afirmativa se insiste con la sanción original del proyecto de ley registrado bajo el 27795, bajo el proyecto de la ley 27795. Por la negativa se acepta la observación total del Poder Ejecutivo. La misma historia. Para que no haya dudas. El voto afirmativo es el rechazo al veto. Insistir en en este caso, el proyecto de financiamiento universitario. Por la negativa se acepta la observación total del Poder Ejecutivo. De acuerdo con lo establecido por el artículo 83 de la Constitución, para su aprobación se requieren los 2 tercios de los votos. Por favor, sírvanse a identificarse los diputados. Recordemos que la ley de emergencia pediátrica, cuya votación vimos recién, dispone una recomposición salarial para todo el personal del área, elimina el impuesto a las ganancias sobre guardias y horas extras, habilita compras directas de insumos y financiamiento con fondos de contingencia. También refuerza el sistema de residencias médicas y define que se va a financiar con una reasignación de fondos y uso de reservas. Ese veto fue rechazado con 181 de los 242 votos. Ahora, financiamiento universitario, con mucha gente vinculada con las universidades en la plaza. Al mismo tiempo, para votar, veremos si hay alguna observación que haga el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Se va llenando el tablero, con 20 segundos disponibles. Me faltaba hacer en mi carrera cuenta regresiva de votaciones en el Congreso. Lo acabo de tildar, señores. Lo acabo de chequear. Faltaba esto. Bueno. Se termina el tiempo. A ver si hay alguna observación que plantea el... Diputado Garrido, el sentido de su voto. Siempre. Sí, universidad pública sí, gratuita también, pero corrupción no. Por los robos que hicieron en la UTN, Santa Cruz, Devido, Osuna, Goicochea, Barata, Broto, Juan Vargas, todos santacruceños procesados por el robo de la plata de los argentinos en la Universidad de Santa Cruz. Mi voto esta vez es negativo. no lo corta Martín Menem como el anterior. Negativo. Voto negativo. Y sí, negativo el diputado. súper negativo. Diputado López Murphy. ¿Algo que decir? Diputado López Murphy, López el sentido Murphy. de su voto. Abstención. Diputado Roberto Sánchez.
Afirmativo, presidente. Afirmativo. Los que Diputada dijeron María Sandro en sus Eugenia casas, Vidal. estamos con ustedes. Abstención, María Roberto Eugenia Vidal. Sánchez. El Abstención sentido Vidal. del voto de como esta López Murphy. presidencia es Sí. negativo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la A votación. ver. Señor secretario. 174 votos afirmativos, 67 negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado de la Nación. Bueno, día histórico diría yo porque no hay antecedentes o precedentes, ¿no? No es un juicio de valor, sino simplemente una descripción de algo que no tiene presente, que es que el Congreso le haya volteado 3 vetos al Ejecutivo. Discapacidad y ahora sumamos Garrahan y el tema universitario. Sí, A ver. por supuesto que en el Senado la situación es muy complicada para el partido gobernante. Claro, yo creo que festejaban con anticipación creyendo que esa votación tenía que ver con los fondos o el proyecto de financiamiento universitario y no, era sobre la ley de emergencia pediátrica y ahora sí la celebración, veíamos a Emiliano Jacobiti, de mucha participación en el debate público. Sí, en un día que le ha dado a Jacobiti una relevancia especial, el cruce en Twitter con el ministro Caputo, Sí, ¿no? con el tema de los sueldos. Interesante lo de Vidal, la abstención de Vidal. López Murphy, que había argumentado que bueno, que el financiamiento tenía que mostrar de dónde salían los fondos, que acá había demagogia, hay responsabilidad. El turno del Senado, sí, claro, falta, pero está en una posición está muy duro, débil ¿no? el Para el gobierno. partido Sí, sí. gobernante. Hubo una ligera corrección respecto de la primera votación, fue más amplia dentro de un margen recontra amplio, porque consiguieron más de 2/3 en ambas votaciones. 181 votos afirmativos, la ley de emergencia pediátrica, la llamada ley Garrahan, 174 esta, 7 votos menos y creo que con un par de abstenciones más, sobre 242 la votación sobre el financiamiento universitario. Sí, en el caso del Garrahan había habido solo una abstención, aquí hubo 2, que fueron las del diputado López Murphy y la diputada Vidal. López Murphy haciendo una confluencia, si querés, ideológica con los argumentos del gobierno en relación a no decir de dónde salen los gastos para financiar una erogación como esta y hablando de la posición demagógica e irresponsable de muchos de los que estaban en el recinto, ¿no? Sí. De que eran una suerte de hood robin que buscaban sacarle a los pobres para darle a los ricos. Y el protagonismo ahí de Jacobiti, ¿no? Sí. Que, viste, hoy también había tantas particularidades, tanta tela para cortar de todo esto que está ocurriendo. En la primera línea de la marcha universitaria estaba Jacobiti, pero se mezclaba con Grabois, con Recalde. Una ensalada ahí tan extraña, ¿no? Sí, el proyecto de financiamiento universitario prevé actualizar automáticamente por inflación los gastos de funcionamiento, hospitales universitarios, partidas de ciencia y tecnología con retroactividad 2024 y ajuste bimensual. También dispone un aumento salarial inicial del 40,8%, paritarias trimestrales y subas mensuales atadas al IPC, además de recomposición de becas y auditorías de la AGN. Milei ya había vetado una norma similar el año pasado. Según la OPC, el costo fiscal para 2025 rondaría los 2 billones, 1,9 millones de pesos, billones con B larga, equivalentes al 0,23% del PBI. Recordemos que Milei había presentado en este punto del presupuesto una recomposición, no en términos porcentuales, pero sí nominal, de 4,8 billones con relación a 2024. Bueno, abrimos el debate aquí en el pase, Débora. Tengo Claro a Mariano sí. Roa, a Leandro Gavín, también al querido Luis Tonelli. Luis, para empezar, en clave política, ¿qué significa este enfático rechazo con más de 2/3, tanto en ley de emergencia pediátrica, tanto como en proyecto de financiamiento universitario, después del 7S, después del discurso de Milei, después de la presentación vía cadena nacional del presupuesto, de la designación de Catalán, del diálogo con los gobernadores? Hay aquí una primera repercusión parlamentaria. Sí, me parece, Juan Pablo, que el mismo presidente se dio cuenta que los tiempos estaban cambiando, ¿no? Pues viste que esa metodología, una metodología de poder, a veces una metodología de crueldad, ¿no es cierto? Que el gobierno la entendió y la presentaba como sumisión y como poder, pero al final era un sacrificio solidario que estaba haciendo la gente. Y se empezó a descascarar esta idea
cuando obviamente aparecieron escándalos, ¿no es cierto? Cuando el modelo económico no dio esos frutos que se esperaban, ¿no es cierto?, tan inmediatos. Entonces me parece que todo eso que tuvo su eclosión en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, el presidente tomó nota. Ahora me parece que algunos, viste, como esos soldados japoneses de la Segunda Guerra Mundial que los encontraban 10 años después en una isla y todavía seguían luchando por el emperador, diciendo, no, Paco, esto terminó, ¿no? Se terminó la guerra. Me parece que quedaron enganchados, como bien dijiste vos, ¿no? Por ejemplo, de la diputada Santillán, ¿no? Con el tono bélico. Me parece que el presidente acomodó su discurso, ¿no? Está bien que lo hizo en términos nominales, uno puede decir, bueno, con cifras que no son, en realidad, viste, si se quiere, coherentes, pero de todas maneras hay un cambio, yo creo que el gobierno toma nota, y esto me parece que es, bueno, el colorario de este cambio. Vos fijate que se empezó mal con el tema universitario, no se empezó por el financiamiento, se empezó desprestigiando, ¿no es cierto? Ahora, y esto quedó en la memoria también, ¿no? ¿Por qué crees que los... Helpi, ¿no? El que tomó el micrófono, Vivian, era Helpi, ¿no? El rector de la UBA. A ver, ponemos un poquito de sonido. ¡Aguante la gente noble y buena de este país! Que otra vez puso las cosas en su justo lugar para poder contar la Argentina que queremos. Queridos amigos, queridas amigas, nos explota el corazón de emoción a la comunidad universitaria y científica del país, que tuvo que soportar el destrato, la desconsideración, Luis, ¿no? el ninguneo. Ahí está el punto. Y que sin embargo en esas condiciones tremendamente precarias siguió haciendo todo lo que había que hacer para sostener lo que sucede en nuestras universidades, conscientes de su compromiso y su rol histórico. Somos muchos en todo el país y somos tremendamente diversos. Esa es nuestra mayor riqueza. Con esa diversidad, con tantos que somos. Luis, somos antes ¿por qué crees que los legisladores no acompañaron a Milei en esa moderación del tono? ¿O fue una estrategia de ustedes sigan con esa intensidad, con esa propensión a la discusión de alto voltaje, que en realidad el que tiene que marcar un cambio soy yo? Quilosá, diría mi tía Nacha, claro, ¿no? Pero digo, hay problemas de coordinación a veces entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ¿no? Me parece que este presidente, que en realidad vio la política que él denostaba como un producto básicamente parlamentario, ¿no? Vos fíjate cómo cambió el discurso de Milei, diciendo vamos a cooperar con los diputados, con los senadores, ¿no? Es un cambio. Luis, pero pasaron 48 horas. Perdón, Débora. No. Sí, no nos vemos, pero yo tengo... No te veo. Mira, yo te quiero preguntar porque me resulta muy interesante tu mirada, esta contradicción que todos tenemos en nuestro propio pensamiento para tratar de entender el tiempo presente. El presidente, es cierto que cambió el tono, fue el lunes, hoy es miércoles. Sí. Nada ha pasado y me pregunto yo, ¿cómo va a recoger esta noticia que le trae el Congreso adversa? Porque pareciera que no están discutiendo solamente números. Cuando vos lo escuchás recién a Helpi decir, nos han maltratado, pareciera que no era solamente una falta de dinero para la universidad, era eso que tiene que ver con las formas. Pero al mismo tiempo yo escuché hoy, la verdad tuve una tarde, ¿qué querés que te diga? Me voy derretida acá de los nervios. Escuché a Germán Martínez, a los referentes del kirchnerismo, rasgarse las vestiduras por la falta de financiamiento para la educación y para la salud. Como si esto fuera una novedad. Mira, Débora, yo soy profe desde el año 84, no fui director de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires 3 veces. Vivía en Quilmes Oeste, me tomaba el colectivo, 2 colectivos para ir a la ciudad universitaria a dar clase ad honorem. Porque era un honor enorme, imagínate, para un politólogo de la democracia que recién empezaba, y lo sigue siendo, ¿no? Muchas clases uno las da ad honorem, y mucho que no se habla, mucho de la Universidad de Buenos Aires está sustentado también por toda esta gente que da ad honorem, ¿no? Entonces, a mí lo que me dolió más personalmente, ¿no? Y puedo decir, bueno, yo soy consultor, ¿viste? Yo tengo 62 años, estoy más cerca del arpa que de la guitarra, ¿no? Pero digo, el tema que a mí me dolió muchísimo fue esta cuestión de desprestigiar algo de lo cual, ¿viste?
Digo, yo estudié afuera, estuve por Oxford, ¿no es cierto? La Universidad de Buenos Aires es una universidad muy respetada, muy respetada. Entonces, eso de lo que un presidente, ¿no? Vos fíjate que los militares desaparecieron gente, pero no desprestigiaron la Universidad de Buenos Aires. Fíjate lo que te estoy diciendo, la barbaridad, ¿no? Digo, entonces, llegar a este punto, me parece que también hubo mucho de ese rechazo. Y de gente en la plaza, a ver, que nunca estuvo cerca de una universidad, pero la idea también del sacrificio solidario para que la gente estudie, en la Argentina funciona, ¿no? Sí, no está en nuestra cultura. Ahora, Débora, los números son contundentes. Apabullantes, ¿no? Y marcan una relación de fuerzas asimétrica. Sí. Vuelvo a esa figura que instalaba Finocchiaro en esa intervención previa al discurso de Juliana Santillán. Sí, no era a la británica una mayoría y una minoría y claro, más, ¿no? o sea, era prácticamente un balconcito contra... Estamos hablando de 174 votos afirmativos para rechazar el veto contra de 242, en la que se supone era la Cámara más amigable o con más posibilidades para el presidente Senado, Milei. imagínate lo que le espera, ¿no? La diferencia en el Senado... Querido Mario va a ser Roa, buenas mayor. tardes. ¿Cómo va todo? Gracias, Juanpi. Son 19 votos más de lo que necesitaban. 162 votos se necesitaba para los 2/3 de 242 que estaban presentes y se terminó votando 181 Para el Garrahan, 181 y 174, 12 votos más. 12 votos más para el tema de las universidades. O sea, fue una amplísima mayoría. Milei en estos momentos está con el gabinete, llegó a Jorge Newbery hace una hora más o menos, se fue directamente a la Casa Rosada, donde desde el mediodía, me dicen, estaban todos los ministros sentados esperándolo. Hay que ver qué sucede. Hay un gran derrotado, remarcan, y esto es interpretación, no dato, que es Martín Menem, que fue el que encaró nuevamente las negociaciones con la oposición. Lo descartaron a Caputo de vuelta. Hay también que ver en las redes sociales. Esto en cualquier otro momento hubiésemos tenido el troll center del gobierno tuiteando y esta vez no lo hubo. Parafraseando a Finocchiaro, ese hemiciclo también hay que analizarlo. Hay que analizar muy bien ese tema. En la aldea de alta intensidad. Que es seguramente el tono que Milei está tratando de adoptar. No se sabe bien cuánto tiempo le durará. Y estamos hablando de plata. ¿Cuánta plata estamos hablando? Estamos hablando de, entre ahora hasta fin de año, tema universidades, 65.573 millones de pesos y anualmente, perdón, esto es discapacidad, y anualmente son 133.000 millones de pesos y universidades serían más o menos unos 2 billones sí, 0,23 del PBI. Efectivamente. Sí, quizá lo menos gravoso sea el tema Garrahan, Sí, que no en porcentajes, pero sí en números, digamos, en dinero, son 60 millones de dólares el costo fiscal, frente, hoy lo ponían estos términos de Loredo, cuando argumentaba frente a un superávit de 9.000 millones de dólares, ¿no? En la mala praxis, muchos remarcan, y esto a Milei, hay algunos ministros que le perdieron el miedo al presidente. Es lo que dicen hoy en la Casa Rosada. No tantos, dos particularmente, que los que escucharon por lo menos diciendo hubo mala praxis. ¿Se pudo hacer esto de otra manera? Sí. ¿Se pudo hacer esto en la universidad pública, donde muchísimos jefes de cátedra están dando las clases, están al frente de las clases y no están los profesores titulares, por ejemplo, ni los suplentes? La dan directamente a los jefes de los trabajos prácticos que se ponen al frente de las clases cuando está absolutamente prohibido. También es cierto. Ahora, lo de la pérdida del miedo quedó, pero muy patentado con la elección del 7 de septiembre. Claro. Era, digamos, un boxeador que se plantaba en el centro del ring, esquivaba golpes, tenía los dos artes, el de pegar y el de no dejarse pegar. Y de repente lo vimos, digamos, derrotado, claramente derrotado, no por 2 puntos, donde ahí decís, bueno, los jurados me fallaron en contra. Podés hacer la misma explicación en lo que es una votación reñida. Pero cuando perdés por 14, contra... Creo que los gobernadores también se dieron vuelta. Exactamente, con lo de Provincias Unidas. O sea, Débora, estamos hablando de una situación que ya había empezado con las votaciones en el Congreso, pero ahora tiene un parámetro electoral regional, provincial, pero parámetro al fin,
Y la tendencia no ha cambiado, al revés, más allá de los gestos y el cambio de tono del presidente y la designación de Catalán como ministro del Interior. Ya hemos tenido, como decías vos al principio, unas cuantas votaciones así. Ahora veremos qué pasa en el Senado, pero en el Senado es, para mí, muy es medio cantado imposible. Que esto ya es un bloqueo al veto, ¿no? Por supuesto que falta una instancia, pero da la sensación de que esto es irreversible, sobre todo porque el gobierno no tiene más herramientas. O sea, ya lo intentó con las fotos de Catalán viajando a algunas provincias argentinas. Estuvo Pasalacqua la semana pasada, o esta misma semana, ya perdí la cuenta. Esta semana con el recientemente designado ministro de Interior, y los misioneros votaron en contra de los intereses del gobierno, ¿no? Porque acá a quienes le giraron plata, ¿no? Le giraron plata, recordemos, a Santa Fe, que votó en contra, Catamarca, Misiones y Entre Ríos, los únicos que se abstuvieron. Lo que hay que remarcar quizá también es que mañana va a tener otro golpe el gobierno probablemente, que es lo que más le va a doler. No estas dos leyes al gobierno, sino esta ley que de alguna manera modifica los aportes del Tesoro Nacional, que dejan de ser tan discriminatorios como ahora. Ahora, qué raro esto, ¿no? Porque todos los gobiernos anteriores, si hay alguien que mostró el látigo con el tema de te doy plata o no te doy plata a las provincias, fue el propio Néstor Kirchner y después Cristina Fernández de Kirchner. Y ahora se le quieren sacar esta potestad para poder enviar dinero. Se lo quiere sacar el Senado mañana y probablemente ahí también van a tener un rechazo. ¿Qué me dijo un ministro hace un ratito que estaba esperando al presidente, que repito, está ahora en estos momentos reunido con el primer mandatario en la Casa Rosada? De una derrota legislativa, pasamos a una derrota política. Y ahí estamos viendo la imagen. Esto es la derrota política. Hacía referencia a este combo de 7 de septiembre, reacción post 7 de septiembre y lo que está pasando en la calle y en el palacio, digamos. Sí, y recién Cogotier y efectivamente había hablado con un ministro, no Zanateó, Mariano. No se le lee el teléfono al colega. Pero solo para verificar el nombre. No pude abrirlo. Estaba mirando con mucha atención, tenés que poner la letra más chiquita, Mariano, estaba mirando con mucha atención el cuadro derecho de la pantalla porque pareciera ser, no escuchamos la totalidad del discurso de Ricardo Helpi, el rector de la UBA, pero pareciera ser que surge un nuevo actor político, ¿no? Porque lo vi en la gestualidad por lo menos muy encendido a Helpi, ¿no? Haciendo un discurso con mucho contenido también. Así que bueno, vamos a ver cómo bueno, Alejandro Álvarez, Débora, Juanpi, Alejandro Álvarez, hoy subsecretario de Política Universitaria, que salió a hablarle a Helpi. Hoy Alejandro Álvarez, repito, el hombre del gobierno para pelearle a las universidades, muy polémico, y alguien también que está al frente de lo que es la batalla cultural. Acordate que dijo que los rankings dijo cualquier disparate muchas veces. La UBA son pagos y que dijo no reflejaban el supuesto prestigio. En la Universidad de Buenos Aires. Dios mío. Ahí no hubo moderación, bueno, al contrario. Lo que hoy salió a decir, más allá de lo que después vamos a estar recordando del enfrentamiento con Jacobiti, dijo que 40 rectores, no sé si estaba Helpi metido, pero rectores ganan entre 12 millones y 15 millones de pesos por mes. Esto básicamente lo que quiso es apuntando a Alejandro Helpi, que es el rector de la Universidad de Buenos Aires. Querida Débora, 5:32, un placer. Gracias, me quedo viendo la pantalla pegadita. Por supuesto, y seguimos. Me animo, ¿a vos te gustan las apuestas? ¿Cuánto dura la moderación? No lo sé, no. Buena pregunta. No sé, yo no pondría mucha ficha ahí, no sé. No, es toda un desafío para el presidente. Y lo cual también es una pregunta sobre quién es Milei, ¿no? Porque digo, alguien tan efusivo, realmente en vez del Nobel, si cambia, habría que darle el Oscar, ¿no? Sí, totalmente. Con esta frase magistral me despido. El Oscar a la actuación. Gracias, Débora. Maravilloso. Gracias. Luis, ¿vos creés en el cambio de postura del presidente, que es genuino? Ha sido muy pragmático con el concepto tabula rasa. Se peleó, se amigó, se volvió a pelear, no está tan pendiente de las palabras o de lo que dicen de él. O sea, hay un punto que quizá pueda sostener esta postura del cambio. El tema es que no ha tenido señales de moderación respecto, por ejemplo, de esta votación en el Congreso. A ver, ¿es cierto que el presidente
en apariencia es uno de los más dogmáticos y doctrinarios que hemos tenido en la Argentina, ¿no? Por otro lado, ha dado muestras de un pragmatismo brutal a veces, ¿no? Sí. Que no se vio siquiera en presidentes pragmáticos, ¿no? No mantenerlo a Franco, de jefe de gabinete, ¿no? Que es su antítesis. Sí. Su antítesis, perfecta. Entonces quiere decir que ya en ese punto hay un pragmatismo, ¿no? Muy importante. Después, viste, o sea, ¿quién conoce a quién, no? Digo, Milei es alguien que ha dado muestras, ¿no? De tener, por un lado, discursos, ¿no? Realmente desbocados, ¿eh? Y a veces es un tipo amoroso, ¿no? Yo no conozco el SEMA. ¿Qué sé yo? Bueno, uno no conoce a nadie, pero uno que finalmente se dedicó mucho tiempo a estudiar y, bueno, en algún momento estuvo sufriendo ahí el poder, como lo sufrimos los radicales, ¿no? Lo sufrimos. Todas las canas se las debo ahí a don Fernando, bueno, no importa. Digo, los políticos y más los presidentes están on the stage, ¿no? Sí, sí, claro. Ojo que también el tema de la interna no es menor, porque la interna del radicalismo parece que se trasladó a la Libertad Avanza. La interna es muy dura. Y esta es más áspera, ¿eh? Es más Con el anabólico de las redes sociales. Empiezan a repetir, cielo abierto todo. Claro, empiezan a repetir. Ahora hay que ver la moderación, como pagan en eso los organismos internacionales de crédito, ¿no? Que ellos sí buscan crueldad, quieren, ¿no? Van apareciendo, más que yo de esto. claro, van apareciendo algunas repercusiones políticas. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, vía Twitter celebró este rechazo del veto. El pueblo está de pie y de manera multitudinaria volvió a decir a Milei que las universidades no se venden, los hospitales no se desfinancian y los derechos no se negocian. Ponemos en números los resultados de ambas votaciones. 181 con 60 negativos y apenas una abstención. O sea, 19 más de lo necesario, sí, ¿no? el rechazo al veto en la ley de emergencia pediátrica, comúnmente llamada ley Garrahan. Abstención López Murphy, creo. Es la única abstención. Hay 7 votos negativos más, pero insuficientes. Claro. 174 afirmativos y 2 abstenciones, Ricardo López Murphy y María Eugenia Vidal. Claro. No estuvo Macri, ¿eh? Macri dicen que no se metió en esta discusión. Es toda una señal, porque salió Ritondo y a la mañana, obviamente el jefe del PRO, que buscaba de alguna manera broquelar su bloque a favor de los vetos, y él dijo, no puedo yo garantizar que estén todos los del PRO a favor, obviamente. Imposible. No hay chance de garantizarlo hoy con el caldo en plena ebullición. Vamos a ir al Congreso con Carla Ricciotti buscando repercusiones. Carla, ¿con quién estás? ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Bueno, estamos con el diputado Oscar Sago, que entra, sale porque se estaban votando, terminaron las votaciones de estos dos rechazos a los vetos y empezó a tratarse una serie de homenajes en el recinto con muy pocos diputados adentro, porque la mayoría de los diputados de Unión por la Patria salieron y se fueron a la plaza a festejar con la marcha de la gente que está allí manifestándose en la plaza del Congreso. Pero después los diputados de la Libertad Avanza se levantaron del recinto también. Algunos del PRO quedaron, algunos se fueron y quedaron debatiendo los homenajes. Dijeron, vamos a pasar un cuarto intermedio. No se aceptó este cuarto intermedio, por lo que la sesión continúa. Quedan muchos proyectos, rechazos de DNU importantes también para el gobierno, que se van a tratar hoy, emplazamientos para que vengan a las diferentes comisiones, tanto Karina Milei como Lugones, el ministro de Salud, también diferentes funcionarios. Pero, bueno, les decía, estamos con el diputado Oscar Sago, que fue uno de los que votó el rechazo de los dos vetos, ¿no? Algunos nos llamaba la atención también, bueno, después del paso por la Libertad Avanza, finalmente en el MID, hoy votando este rechazo a los dos vetos del gobierno, pero decíamos con un número muy importante, Sago, porque fue inclusive mayor el número de afirmativos por la insistencia de estos dos proyectos que lo que fue la votación original, que era de 158 y 159 respectivamente. Hoy arriba de 171 y 181, 174 y